Hoy voy a hablarles de mi cuarto libro, que se llama El camino de la belleza. En latín eso se dice Via Pulchritudines. Y para mí es un libro muy importante, ¿no es cierto? El más largo que he escrito, pero también el más revelador de lo que pienso. Ya no los escribí como los otros al principio de mi vida sacerdotal, sino que los escribí ya cuando tenía 20 años de sacerdote, en un momento difícil de la vida. Llegó el año de la fe y entonces el Papa Benedicto XVI pidió que se viera la relación entre fe y belleza. A mí me pareció una idea buenísima y entonces me puse a trabajar en esa idea, la relación entre fe y belleza, porque es una relación que yo constantemente siento, ¿no? Es decir, y me pareció muy interesante que en la reflexión de Benedicto XVI, que evidentemente es un esteta, dice no cómo hacer hermosa la fe, sino mostrar la belleza intrínseca que tiene la fe, ¿no? Es decir, no hacer una obra de arte sobre el pesebre, ¿no es cierto?, ¿no? Y entonces hacer una obra que haga muy bello ese episodio, sino mostrar la belleza de que Dios nazca, se haga hombre, elija un pesebre para nacer, ¿no es cierto? Es decir, en sí mismo eso tiene una belleza oculta que, sobre todo los artistas, tienen la obligación de velarla, de mostrarla. Y entonces escribí este libro, que ya les digo es largo y contempla todos los artículos de nuestra fe, ¿no es cierto?, ¿no? Desde la Trinidad, la Encarnación, la Virgen, los santos, la salvación, la Eucaristía, la creación, ¿no es cierto?, la belleza increada, ¿no es cierto?, la belleza de Dios, que bueno, tardé bastante en escribirlo y por eso se fue haciendo una obra linda. Y bueno, y tuve la gracia de que se interesara por esta obra una editorial de mayor importancia, ¿no es cierto?, las Ediciones Paulinas, que eso me pareció muy importante porque si no yo iba a lograr imprimir una pequeña cantidad de obras y distribuirlas a un pequeño mundo, ¿no es cierto? En cambio, si se hacía a través de una editorial importante como eran las Ediciones Paulinas, entonces iba a ser mejor. Bueno, me tardé como un año en escribirlo. En ese año renunció el Papa Benedicto y fue elegido el Papa Francisco. Y entonces cuando este libro salió a la luz, ya había surgido, ¿no es cierto?, el Papa Francisco, y como bueno, yo había trabajado con él en la conferencia episcopal, cuando él había sido el presidente y yo era el subsecretario. Entonces, por primera oportunidad que tuve de ir a Roma y de concelebrar con él la misa en Santa Marta, entonces le llevé este libro y se lo regalé. Y para mí fue importante ponerle en la portada esta imagen de un mandilion, una imagen de Jesús milagrosamente impresa en una tela, porque es una imagen que yo hice siguiendo una intención muy particular. Ustedes saben que yo soy iconógrafo, que pinto iconos hace ya 25 años y que los iconos siempre repiten un icono anterior, ¿no es cierto?, que contiene unas medidas que se llama geometría sacra, que son unas proporciones que guardan una relación ni más ni menos que con la sábana santa, ¿no es cierto?, es decir, con el rostro auténtico de Jesús. Bueno, también sabía que había unas revelaciones, revelaciones privadas, ¿no?, en las cuales Jesús había dicho que la pintura de un pintor alemán que se llama Hoffmann verdaderamente reproducía los rasgos de su rostro. Y entonces me gustaba mucho tratar de poner los rasgos del rostro de la pintura de Hoffmann en
una imagen del rostro de Jesús al modo de los íconos. Entonces, bueno, hice ahí unas proyecciones de la pintura de Hoffmann sobre un ícono y así salió esta imagen de Jesús. Evidentemente, cuando lo veamos a Jesús, vamos a darnos cuenta que su belleza es infinitamente superior a la de cualquier otra obra humana, pero yo humildemente encuentro en esta imagen el reflejo, pobrecito, ¿no es cierto?, de la belleza que supongo, que sé que tendrá el rostro de Jesús. Entonces quería leer junto con ustedes un poquito de la belleza de la creación que está en un capítulo de este libro. Ese Dios Padre que comunica ad intra en el misterio trinitario y ad extra en la creación. Él expresa toda su verdad, bondad y belleza en una sola palabra y refleja su riqueza inconmensurable en la multiplicidad de los seres creados. Lo infinito solo puede contenerse en lo infinito. Por eso el Verbo puede poseerlo por completo, pero la creación finita, toda entera, no podría nunca agotar la inmensidad de Dios. La belleza de la creación solo recuerda como una impronta la inmensidad de su origen. Y entonces serán necesarios muchos colores y formas, muchos árboles y muchos pájaros, muchos amaneceres y ocasos, muchos hombres y ángeles para empezar a deletrear su santo nombre. Pero ya desde el comienzo de este ensayo advertimos al lector que ese canto de la creación a su autor no excluye el esperanzado lamento ante el dolor, la muerte y el pecado. Así San Pablo enseñaba que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Søren Kierkegaard sostenía que el pájaro en la rama, el lirio en el campo, el ciervo en el bosque, el pez en el mar, las legiones innumerables de hombres felices proclaman con júbilo Dios es amor. Mas por debajo, y como recogiendo todas estas voces, como la voz del bajo profundo que brama dando fondo a todos estos agudos sopranos, se escucha de profundis la voz de los sacrificados, Dios es amor. En el Catecismo se nos enseña que es una verdad fundamental que la Escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla, porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Y el Concilio Vaticano I explica que el Dios verdadero en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que otorga a sus criaturas, con libérrimo designio, justamente desde el comienzo del tiempo, creó de la nada una y otra criatura. Y prosigue el Catecismo diciendo que la gloria de Dios
consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida de todos los seres que viven en la tierra, cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, sea por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Dios deja su impronta en la creación para que al ser reconocida su autoría por parte del hombre, suscite su asombro, alabanza y acción de gracias. Esta es la misma misión del hombre. Cuando no la realiza, su vida se vuelve vana. El padre Echeverri compuso la oración de los bachilleres del Colegio San Pablo. A mí me parece que es un lindísimo himno de alabanza, pero también una extraordinaria expresión de su estética sacramental. En ella nos dice: Señor, tú que habitas en medio de las cosas, para dar solidez a las piedras y fluidez limpia a las aguas y sutileza fuerte a los aires. En efecto, lo primero que Dios comunica ad extra en la creación es su ser. Para que las cosas sean, Dios tiene que habitar en medio de ellas, tiene que sostenerlas en la existencia, porque solo Él es el ser subsistente, solo a Él le es connatural la existencia. Tanto todas las cosas creadas existen con un ser que le es donado y sostenido. Pero el ser de Dios es tan rico que al manifestarse en otra cosa creada como metáfora, deberá tomar formas distintas y hasta opuestas, porque su ser es sólido y fluido, sutil y fuerte a la vez. Por eso, para hablarnos de sí, debe crear piedras inconmovibles y eternas, aguas limpias y corrientes, aires serenos y vientos impetuosos. Así lo manifiesta a Dios el reino mineral. Pero como lo segundo que Dios comunica de sí ad extra es la vida, entonces el padre Echeverri prosigue con los reinos vegetal y animal. Tú que en el seno fecundas la tierra y germinar haces la espiga de trigo, y al animal das el sentir y el moverse, que la tierra y el agua y el aire pueblan. Ese Dios que habita en medio de cada cosa también fecunda algunas para comunicarles la vida. Por eso la tierra, el agua, el aire, que menciona en la estrofa anterior, son poblados por seres vegetales que se alimentan, crecen y reproducen, y por seres animales que conocen sensiblemente y se mudan localmente. Ese Dios que no se muda, que es constante don del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo, refleja su ser inmutable en los minerales y su perpetuo darse en los seres vivientes. Pero su donación no es tan infinita que no pueda ser contada por un árbol o un caballo. Necesita innumerables seres vivos de las más diversas especies. Serán necesarios entonces infinidad de colores y formas, pétalos y hojas, plumas, pelajes, escamas, hongos y cedros, amebas y elefantes, insectos y cetáceos marinos. El ser inmutable, vasto y diverso, inconmensurable, será el escenario de un movimiento constante e igualmente variopinto que tendrá como común
el que en todo caso se reciba como dado el nacimiento y se entrega como ofrenda en la muerte. Entonces haría falta conocerlo todo para conocer algo de Dios. Sería necesario bajarse a los abismos más profundos y remontarse a lo alto de los cielos. Deberíamos saber lo que fue, lo que es y lo que será para leer el mensaje completo que solo balbucea algo de su nombre eterno. Por eso Dios crea al hombre como resumen de todas las cosas, como un pequeño cosmos, mineral, vegetal, animal y espiritual. Dios se propone crearlo a imagen y semejanza suya y hacer de él como un pequeño espejo que refleje una síntesis minúscula y a la vez, de alguna manera, completa de su ser divino y encreado. Entonces el Padre Echeverry nos introduce el hombre como microcosmos. Tú que al hombre hiciste de espíritu y cuerpo, como resumen de todas las vidas, con sus pasos marcados en el suelo y sus actos registrados por las horas. Aquí nos habla del tiempo y del espacio, ese escenario que habita la vida y esa medida de los actos que hay entre el nacimiento y la muerte de los seres vivientes. En el hombre toman nombres propios: patria, pueblo, hogar, destierro, niño, joven, adulto, viejo. Sus pasos quedan marcados en el suelo y sus actos son registrados por las horas porque de alguna manera son únicos. Queridos hermanos, qué lindo, ¿no? Es mirar lo lindo que es Dios a través de la belleza de la creación. Cuántas cosas, si levantamos los ojos y miramos al cielo, cuántas cosas si de noche salimos a mirar las estrellas y la luna, cuántas cosas si miramos una planta, si miramos un insecto, si miramos nosotros mismos y nos damos cuenta que bien estamos hechos, ¿no? Nada de la creación del hombre con estos grandes artistas que ha habido en toda la humanidad, de la técnica, con estos grandes inventos que conocemos en nuestro tiempo, puede compararse con eso. Por eso los invito a mirar esa belleza de Dios que está plasmada como una huella en toda la creación.